Hoy vamos a hablar de las distintas terapias que yo he ido haciendo durante todos los años para ir sanando, y yo creo que pueden ser cosas que te pueden ser útiles y te pueden ayudar. Yo empecé en 2012, cuando tuve el primer flashback del abuso sexual infantil. Empecé en febrero de 2012 con una terapia cognitivo-conductual, con una psicóloga maravillosa que se llama Isabel Serrano Rosa. Y la verdad es que me costó mucho arrancar porque, bueno, recuerdo que llevaba ya yendo, pues llevaba como 4 sesiones o 5, y me dice de repente Isabel, Iniciar, llevas un mes y pico viniendo y me has psicoanalizado a tu padre, a tu pareja, pero ¿cuándo me vas a empezar a hablar de ti? Y yo la miré y digo, pues es que yo creía que te estaba hablando de mí, Isabel, entonces ¿qué tengo que hacer? No sé. Y me dice, pues mira, como me has dicho que te gusta leer, si quieres te puedes leer el libro de Mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood, y vemos la semana que viene. Total, que yo me compro el libro y me pongo a leerlo, y yo decía, jo, madre mía, pobres estas mujeres, pues que no pueden dejar de estar pendientes de la pareja, que se excusan todo lo que les hacen, lo mal que las tratan, y están aguantando insultos, desprecios. Y de repente, cuando llego a la página 30, digo, pues esto lo hago yo también. Y no sé por qué me debió entrar ahí una cura de humildad y dije, voy a empezar a leer otra vez el libro. Empiezo otra vez a leer el libro, y ahí ya en la página 20 digo, pues es que esto también lo hago yo. Y ya un poco preocupada, empecé a leerlo desde el principio y empecé a darme cuenta de que todo lo que ponía en ese libro respecto a esa dependencia tan insana que tenían las mujeres que escribe la autora en este libro, lo tenía yo todo. Así que llegué a donde Isabel a la semana siguiente y le dije, pues esta soy yo. Me pareció tan increíble ese shock de repente tomar conciencia de que todo eso que estaba viendo ahí lo estaba haciendo yo y no me estaba dando cuenta. Que de repente es como si esa ICIAR perfecta que yo había construido, esa ICIAR que ante todo el mundo tenía que ser perfecta y complaciente y siempre estar bien, pues se me desarmara. Entonces me resultó muy duro, la verdad, pero también me empezó a dar mucha tranquilidad el permitirme poco a poco ir dando pasos de, pues esto ya no lo voy a hacer así, pues es que no pasa nada si me equivoco, pues es que no pasa nada si de repente un día llego tarde, pues no pasa nada si no pongo la ropa perfecta, Alejandro un día combinada con el zapato con el pantalón. Y entonces empecé a sentirme poco a poco más libre, cada vez más libre, cada vez estaba más a gusto con la gente, porque claro, el otro era una autoexigencia constante conmigo. Y al darme ese permiso de ser yo realmente, de ir quitando capas y capas de ese personaje que me había creado, pues me empezó a dar mucha libertad, me empezó a permitirme ser yo, ser más auténtica, gustara a quien gustara. Con lo cual fue un proceso súper importante para mí. Después, en 2015-16, yo, ilusa de mí, pensaba que ya estaba yo curada del maltrato y del abuso sexual, y de repente vi una terapia en grupo que hacía una terapeuta, ella es terapeuta, una psicóloga, se llama María José Álvarez, que hace una terapia en grupo. Y yo dije, bueno, pues no sé, seguro que me aporta
el problema que yo tenía de sentirme respecto al abuso tan señalada por mí misma. O sea, me sentía con tanta vergüenza que yo decía, bueno, algo el grupo seguro que me tiene que ayudar a esto. Fue súper duro para mí poder hablar de todo, éramos 13 personas, pero es increíble cómo cada uno contaba sus traumas, sus historias, sus heridas. De repente te das cuenta de que simplemente eres uno más, que todo el mundo tiene dolor, tiene sufrimiento, ha pasado una historia, y eso también me ayudó un montón a dejarme de ver tan bicho raro, me ayudó mucho, mucho. Y otra cosa que me aportó mucho también esta terapia fue el aprender, el aceptar que lo que yo veía en el otro, que tanto me molestaba o tanto me alteraba, pues entender al otro como un espejo, ¿no? O sea, a preguntarme qué de eso que hace la otra persona lo tengo yo también, ¿no? Por ejemplo, pues si yo me agobiaba los celos de mi pareja, pues preguntarme a mí misma, ¿no? ¿Y cuándo soy celosa yo? A lo mejor no lo soy, no me sale solo con la pareja, pero sí que tengo celos de una compañera de trabajo que le da más reconocimiento que a mí, o tengo celos de una amiga que siento como que es más querida que yo. A lo mejor no tenía por qué ser en tanto grado como yo lo veía en otra persona, pero el hacer también ese ejercicio de valentía, ¿no? De reconocer y de ser humilde, decir, pues esto también lo tengo yo, pues fue para mí también un avance súper importante y que me lo sigo aplicando. Muchas veces me cuesta mucho, pero me lo sigo aplicando en todo. Después hice otra terapia en septiembre de 2021 porque empecé otra vez a tener mucha ansiedad, me volvieron las pesadillas de las violaciones y lo estaba pasando muy mal, y entonces cogí una terapia con una psicóloga también maravillosa que se llama Patricia Balseca. Es una terapia de EMDR, que es una terapia que consiste en reproducir los movimientos del ojo cuando estás en sueño profundo, en fase REM, para traer recuerdos traumáticos y poder recolocarlos de una manera que te genere menos dolor, ¿no? Y la verdad es que me ayudó un montón con los flashbacks del abuso, sobre todo del abuso sexual, y yo creo que el ir trabajando eso hizo que se me fueran pasando las pesadillas y acabé súper contenta. Me permitió tomar distancia también de esos flashbacks, no sentirlos con tanto miedo, sufrimiento o rabia, y vivirlos más desde otro lugar, ¿no? Desde otra calma, como recolocarlos en mi cabeza, ¿no? Y también me ayudó mucho con el tema de la autoculpabilización, ¿no? Porque la culpa, la vergüenza es algo que estaban ahí constantemente, ¿no? Y si yo hubiera hecho, y si yo hubiera dicho, y me pesaba muchísimo, muchísimo, y con ella trabajé también mucho, ¿no? Solamente eras una niña, no fue tu culpa, y me ayudó mucho, 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 la verdad. Ella fue la que me recomendó el libro tan maravilloso del que se habla en otro vídeo, el del cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk, que es un libro impresionante sobre el trauma, sobre las secuelas y sobre cómo tratarlos. Lo recomiendo un montón. Es muy duro, cuesta mucho leerlo, pero es un libro magnífico. Después, la cuarta terapia que hice la inicié en mayo de 2022 porque seguía con insomnio y con ansiedad. Me costaba muchísimo poder dormir tranquila, poder dormir continuado. Y entonces en este libro, precisamente en el de Bessel van der Kolk, pues una de las terapias que él recomendaba es el neurofeedback. En el neurofeedback te ponen unos sensores en el cuero cabelludo que leen tus ondas cerebrales, te dicen de esa manera cómo está tu cerebro, y entonces a través de juegos, a través de música, a través de películas, a través de un montón de cosas, tú vas trabajando un montón de aspectos: ansiedad, regulación emocional, tensión muscular, insomnio,
rumiación, disociación, desconexión, relajación profunda, relajación consciente, bueno, un montón de cosas. A mí la verdad es que me ha venido fenomenal, estoy ya a punto de acabarla. Me está costando mucho lo de la relajación consciente, la verdad es que con el trastorno de estrés postraumático es súper difícil lo de soltar el estado de alerta y de estrés y de ansiedad y ser capaz de relajarte, pero bueno, ahí estoy en ello. Y ya digo que es una terapia que a mí me ha parecido fantástica, y además en el tema de la regulación emocional también, o sea, yo antes era una empatía tan excesiva que era el otro antes que yo, siempre, ¿no? En esa dependencia emocional tan insana, yo me olvidaba de mí y entraba en esas montañas rusas emocionales de estar eufórica o estar absolutamente hundida, ¿no? Y gracias a la regulación emocional del neurofeedback también sientes un cambio muy, muy importante, con lo cual súper agradecida también a mi psicóloga maravillosa, a Cristina Díaz Lara, con quien estoy haciendo terapia, porque me está ayudando un montón. Y luego hice también este año pasado, desde octubre de 2022 hasta febrero de 2023, una terapia en grupo que la llevaba una psiquiatra de Puerta de Hierro que se llama Mónica Magariños, que ella es experta en, una de las cosas que trata es cómo gestionar el dolor del suelo pélvico. Y yo tenía vulvodinia, éramos un grupo de 10 mujeres, 3 de ellas con abuso sexual infantil, y también me ayudó de nuevo mucho, un poco como en el grupo anterior, ¿no? Al ver el dolor de otras personas, ¿no? Y sus traumas, de nuevo te sientes uno más, y de nuevo haces ese ejercicio de aceptarte, ¿no? De aceptarte como, bueno, pues ya está, pues es la vida, y de nuevo a verte en espejo en el otro, ¿no? La verdad es que el grupo me parece que tiene un poder increíble para eso, ¿no? Para integrarte con los otros, para normalizar lo tuyo, y además para mostrarte cosas tuyas cuando otro está contando las propias, ¿no? Me parece que tiene mucho poder el grupo para eso, la verdad, es fantástico. Y estas han sido mis terapias. La verdad es que me trató en Puerta de Hierro un endocrino maravilloso, que él también había estudiado psicología, y también Santiago Díez Álvarez, que también le agradezco un montón, porque él con habiendo estudiado psicología, me apoyaba siempre en mi proceso, me animaba, ven, Itziar, habla, sácalo, y me daba mi tiempo ahí en la consulta también para que fuera sacando, así que estoy muy agradecida también con él. Y luego con quien me curó la vulvodinia, con un fisioterapeuta experto en suelo pélvico fantástico que se llama Antonio Meldaña, y que fue él quien dio con la raíz de la vulvodinia después de que yo había visitado médicos pues más de 6 años, eso, ¿no? explicándome y trabajando con él el tema de que el daño estaba en el cerebro más que en los tejidos, ¿no? O sea, por los recuerdos de las violaciones, que me autogeneraba yo un daño en los genitales, y trabajando pues también lo he conseguido sanar, así que súper agradecida también y muy contenta. Así que todo esto para mí ha sido pues eso, un proceso largo. Lo sigue siendo, porque yo sigo pensando que estás toda la vida trabajando en pequeñas cositas del maltrato y del abuso sexual, pero desde otros ojos, porque cuando vas dando pasos y vas notando la mejora en ti, ¿no? La manera en la que ahora te cuidas, la manera en la que ahora te tratas, la manera en la que ahora te quieres, pues es un cambio súper importante, y yo estoy muy, muy agradecida, la verdad, con todas las personas que se me han puesto en el camino y que me han ayudado. Así que ojalá algo de todo esto que te he dicho te pueda servir. Te mando un abrazo.